Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para descubrir algo nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de romance, intriga, drama y, por supuesto, muchísimas estrellas. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de las series turcas que han conquistado corazones en todo el mundo y que, especialmente en Turquía, son simplemente imposibles de dejar de ver. Prepárense para un viaje emocionante a través de historias cautivadoras, personajes inolvidables y paisajes impresionantes. Vamos a explorar algunas de las series más exitosas, analizando por qué son tan adictivas y qué las hace tan especiales. Desde romances épicos hasta dramas familiares intensos, pasando por thrillers llenos de suspense, hay algo para todos los gustos. Así que, si eres un fanático de las series turcas como yo, o si simplemente estás buscando algo nuevo y emocionante para ver, este es el vídeo perfecto para ti. Te prometo que te vas a enganchar y vas a descubrir algunas joyas ocultas que te mantendrán pegado a la pantalla durante horas. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago y quieren seguir viendo más vídeos como este, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación cuando suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos nuestro recorrido por el universo de las series turcas con una producción que ha batido récords de audiencia y ha sido traducida a innumerables idiomas, Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos presenta una historia de amor y traición que te dejará sin aliento. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, la chispa del amor se enciende entre Biter y Belul, el sobrino playboy de Adnan, desencadenando una serie de eventos devastadores que cambiarán la vida de todos los involucrados. Aşk Memnu es una obra maestra de la intriga, el drama y la pasión, con actuaciones estelares y una producción impecable que la convierten en una serie imprescindible para cualquier amante de las telenovelas turcas. La química entre los protagonistas, la ambientación lujosa y la banda sonora conmovedora te atraparán desde el primer episodio. Prepárense para sufrir, reír, llorar y amar con cada uno de los personajes. Aşk Memnu no es solo una historia de amor prohibido, sino también un retrato de la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones y sus conflictos internos. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, representa la ambición y el deseo de escapar de una vida monótona, mientras que Belul, encarnado por Kuan Tatlıtuğ, simboliza la juventud, la rebeldía y la incapacidad de comprometerse. La relación entre ellos es una bomba de tiempo que amenaza con destruir la estabilidad de la familia Ziyagil, una de las familias más ricas y respetadas de Estambul. La serie explora temas como la infidelidad, la envidia, el resentimiento y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. El final, impactante y trágico, es una prueba de que el amor prohibido nunca trae la felicidad. Aşk Memnu ha sido un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países, generando debates y controversias sobre los valores morales y las relaciones familiares. Su éxito se debe a su capacidad de conectar con el público a través de personajes complejos y situaciones realistas. Siguiendo con los clásicos, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yüzyıl. Esta serie histórica épica nos transporta al corazón del Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos e influyentes de la historia. La serie narra la vida de Suleimán, sus conquistas, sus intrigas políticas y, sobre todo, su apasionado romance con Hürrem Sultán, una esclava convertida en su esposa y consejera más cercana. Muhteşem Yüzyıl es un espectáculo visual impresionante, con vestuarios elaborados, decorados fastuosos y batallas épicas que te dejarán boquiabierto. Pero más allá del espectáculo, la serie explora temas universales como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lucha por la supervivencia. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y drama, Muhteşem Yüzyıl es una opción excelente. Muhteşem Yüzyıl es una serie que ha generado un gran interés por la historia del Imperio Otomano, una de las civilizaciones más importantes y fascinantes de la humanidad. La serie nos muestra la vida en el palacio de Topkapi, el centro del poder otomano,
donde se toman las decisiones que afectan a todo el imperio. Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un personaje complejo y multifacético, un líder militar brillante, un estadista astuto y un hombre apasionado. Hurrem Sultán, encarnada por Mary Mutherly, es una mujer inteligente, ambiciosa y poderosa que desafía las convenciones de su época y se convierte en una figura clave en la corte otomana. La serie también nos presenta a otros personajes históricos importantes, como Ibrahim Pasha, el gran visir de Suleimán, y Valide Sultán, la madre del sultán. Mutesem YZYL ha sido criticada por algunos historiadores por tomarse ciertas libertades creativas y por no ser completamente fiel a los hechos históricos. Sin embargo, la serie ha logrado captar la atención del público y generar un debate sobre la historia y la cultura turca. Ahora, cambiemos de género y sumerjámonos en el mundo del romance moderno con Erkencikus. Esta comedia romántica encantadora cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre ellos surge una atracción irresistible que los llevará a vivir una serie de situaciones divertidas, románticas y a veces complicadas. Erkencikus es una serie fresca y optimista que te sacará una sonrisa desde el primer episodio. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es simplemente mágica, y la trama, aunque sencilla, está llena de momentos entrañables y situaciones cómicas. Si buscas una serie ligera y entretenida para desconectar del estrés diario, Erkencikus es la elección perfecta. Erkencikus es una serie que celebra la espontaneidad, la creatividad y la libertad. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven que sueña con convertirse en escritora y que se niega a conformarse con las expectativas de su familia. Khan, encarnado por Can Yaman, es un hombre que ha viajado por todo el mundo y que vive la vida al máximo. La relación entre ellos es una explosión de energía y pasión, pero también está llena de obstáculos y malentendidos. La serie nos muestra la importancia de seguir nuestros sueños, de ser fieles a nosotros mismos y de luchar por el amor verdadero. Erkencikus ha sido un éxito internacional, especialmente entre el público joven, gracias a su tono ligero, sus personajes entrañables y su mensaje positivo. La serie ha sido elogiada por su representación de la cultura turca contemporánea y por su promoción del turismo en Turquía. Cambiando nuevamente de tono, nos adentramos en el suspense y el drama con Yerde. Esta serie policíaca intensa sigue la historia de Sarp y Umut, dos hermanos que fueron separados en su infancia y terminaron viviendo vidas muy diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es adoptado por una familia criminal. Años después, sus caminos se cruzan nuevamente, pero esta vez en lados opuestos de la ley. Yerde es una serie llena de acción, giros inesperados y personajes complejos. La trama te mantendrá al borde de tu asiento mientras intentas descubrir quién es quién y cuáles son las verdaderas motivaciones de cada personaje. Si te gustan las series policíacas con un toque de drama familiar y suspense psicológico, Yerde es una apuesta segura. Yerde es una adaptación de la película estadounidense The Departed, pero la serie turca le da un toque propio y la adapta a la realidad social y cultural de Turquía. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía que se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre, mientras que Umut, encarnado por Aras Bulut İnemli, es un mafioso que se infiltra en la policía para proteger a su familia. La serie explora temas como la identidad, la lealtad, la venganza y la redención. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras. La trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán enganchado hasta el final. Yerde ha sido elogiada por su ritmo rápido, sus actuaciones sólidas y su guión inteligente. La serie ha sido un éxito tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando la reputación de la televisión turca como una de las más innovadoras y emocionantes del mundo. Otra serie que ha conquistado al público turco y al internacional es Kara Sevda. Esta telenovela dramática cuenta la historia de Kemal İnan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones de sus padres, quienes los obligan a tomar caminos separados. Años después, Kemal regresa a Estambul como un exitoso ingeniero, mientras que Nihan está atrapada en un matrimonio infeliz. El reencuentro entre ellos reaviva la llama del amor, pero también desencadena una serie de conflictos y tragedias que pondrán a prueba su relación. Kara Sevda es una serie emotiva y conmovedora que te hará llorar a mares.
La historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Las actuaciones intensas y la banda sonora melancólica te tocarán el corazón. Si eres fan de los dramas románticos con un toque de tragedia, Kara Sedda es una serie que no te puedes perder. Kara Sedda es una serie que explora la naturaleza del amor y el sacrificio. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre honesto, trabajador y leal que lucha por superar las barreras sociales y económicas que los separan de Nihan. Nihan, encarnada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte, independiente y decidida que se enfrenta a las presiones de su familia y a las expectativas de la sociedad. La relación entre ellos es una fuente de esperanza y consuelo en un mundo lleno de injusticia y corrupción. La serie nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también que a veces el destino es inevitable y que algunas heridas nunca se curan. Kara Sedda ha sido galardonada con numerosos premios y ha sido vendida a más de 110 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Continuamos con Çukur, una serie de acción y drama criminal que se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. La historia sigue a Yamak, el hijo menor de la familia, quien regresa a Çukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio cuando su padre es encarcelado. Yamak tendrá que enfrentarse a sus propios demonios, a la violencia de las bandas rivales y a la traición de sus propios familiares para proteger a su familia y a su barrio. Çukur es una serie cruda y realista que muestra la vida en los barrios marginales de Estambul. La acción trepidante, los personajes complejos y la trama llena de giros inesperados te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Si te gustan las series de acción con un toque de drama social y suspense, Çukur es una excelente opción. Çukur es una serie que ofrece una mirada sin concesiones a la realidad de los barrios marginales de Estambul, donde la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son el pan de cada día. Yamak, interpretado por Aras Bulut İnemli, es un personaje ambiguo y complejo, un hombre que lucha por encontrar su lugar en un mundo que lo rechaza y que lo obliga a tomar decisiones difíciles. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la justicia y la redención. Los personajes son carismáticos y memorables, y la trama está llena de acción y suspense. Çukur ha sido elogiada por su realismo, su ritmo rápido y su guión inteligente. La serie ha sido un éxito masivo en Turquía, generando un gran impacto social y cultural. Pasamos ahora a Dirilis, Ertuğrul, otra serie histórica épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kay mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros, intrigas y conflictos. Ertuğrul tendrá que enfrentarse a los bizantinos, a los cruzados y a otras tribus turcas para defender su territorio y sentar las bases para el futuro Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de acción, aventura y drama histórico. La ambientación cuidada, las batallas épicas y los personajes heroicos te transportarán a la época medieval y te harán sentir parte de la historia. Si te gustan las series históricas con un toque de aventura y heroísmo, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te encantará. Dirilis, Ertuğrul es una serie que celebra los valores del honor, la valentía y la lealtad. Ertuğrul, interpretado por Engin Altan Atan, es un personaje carismático y heroico, un líder justo y sabio que inspira a sus seguidores a luchar por la libertad y la justicia. La serie explora temas como la fe, la esperanza y la perseverancia. Las batallas son épicas y emocionantes, y la trama está llena de intrigas y giros inesperados. Dirilis, Ertuğrul ha sido un éxito masivo en Turquía y en el mundo musulmán, generando un gran interés por la historia del Imperio Otomano y por los valores islámicos. Y hablando de heroísmo, no podemos dejar de mencionar Söz. Esta serie de acción y drama militar sigue la historia de un grupo de soldados turcos de élite que luchan contra el terrorismo en el sudeste de Turquía. La serie muestra los sacrificios, los desafíos y el heroísmo de estos soldados mientras arriesgan sus vidas para proteger a su país. Söz es una serie intensa y realista que te hará sentir el patriotismo y el valor de los soldados turcos. La acción trepidante, los personajes carismáticos y la trama llena de suspense te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Si te gustan las series de acción militar con un toque de drama y emoción, Söz es una serie que no te puedes perder. Söz es una serie que rinde homenaje a los soldados turcos que luchan contra el terrorismo y que arriesgan sus vidas para proteger a su país. La serie muestra la realidad de la guerra, con sus horrores y sus sacrificios. Los personajes son complejos y realistas, y la trama está llena de acción y suspense.
Soz ha sido elogiada por su realismo, su ritmo rápido y su guión inteligente. La serie ha sido un éxito masivo en Turquía, generando un gran sentimiento de patriotismo y orgullo nacional. Volviendo al romance, pero con un toque más moderno y sofisticado, tenemos Medcezir. Esta serie, adaptada de la famosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un rico abogado y se muda a un lujoso vecindario en Estambul. Yaman tendrá que adaptarse a su nueva vida, hacer nuevos amigos y enamorarse de una chica de la alta sociedad llamada Mira. Medcezir es una serie juvenil llena de romance, drama y conflictos sociales. La trama te mantendrá enganchado mientras sigues las aventuras de Yaman y Mira y sus amigos. Si te gustan las series juveniles con un toque de romance y glamour, Medcezir es una serie que te encantará. Medcezir es una serie que explora las diferencias sociales y económicas entre los ricos y los pobres en Turquía. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven inteligente y ambicioso que lucha por superar las barreras sociales y económicas que lo separan de Mira. Mira, encarnada por Serine Sarkaya, es una chica rica y privilegiada que se siente atraída por la personalidad y el encanto de Yaman. La relación entre ellos es una fuente de conflicto y drama, pero también de amor y esperanza. Medcezir ha sido elogiada por su realismo, sus actuaciones sólidas y su guión inteligente. La serie ha sido un éxito masivo en Turquía, generando un gran interés por los temas sociales y económicos que plantea. Finalmente, quiero mencionar una serie que ha roto esquemas y ha desafiado las convenciones, Fi. Esta serie psicológica de suspenso cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Can hará todo lo posible para acercarse a Duru y manipular su vida, sin importar las consecuencias. Fi es una serie oscura y perturbadora que explora temas como la obsesión, la manipulación y el poder. La trama te mantendrá en tensión constante mientras intentas entender la mente de Can Mañay y sus verdaderas intenciones. Si te gustan las series psicológicas con un toque de suspense y misterio, Fi es una serie que te sorprenderá. Fi es una serie que desafía los límites de la moralidad y que explora los rincones más oscuros de la mente humana. Can Mañay, interpretado por Ozan Güven, es un personaje complejo y perturbador, un hombre que utiliza su inteligencia y su poder para manipular a los demás y para satisfacer sus propios deseos. Duru, encarnada por Serine Sarkaya, es una joven inocente y vulnerable que se convierte en la obsesión de Can Mañay. La serie explora temas como la obsesión, la manipulación, el poder y la venganza. La trama es oscura y perturbadora, y te mantendrá en tensión constante hasta el final. Fi ha sido elogiada por su originalidad, su ritmo rápido y su guión inteligente. La serie ha sido un éxito masivo en Turquía y en el extranjero, generando un gran debate sobre los temas que plantea. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando algunas de las series turcas más populares y aclamadas. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers llenos de suspense y series de acción intensas, hemos visto que la televisión turca tiene mucho que ofrecer. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen. Hay muchísimas más esperando ser descubiertas, así que no tengan miedo de explorar y encontrar sus propias favoritas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Ha sido un placer compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que no mencioné y que creen que merece ser vista? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parece. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, y compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas. Ayúdenme a difundir la palabra y a que más personas descubran este fascinante mundo. Y, por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!